Buenas noches amigos, bienvenidos a Doctor Empresa. Esta noche tenemos un programa muy importante. Vamos a analizar los errores principales que cometen los emprendedores cuando inician un negocio. Y para ello vamos a tener un invitado especial esta noche. En primer lugar, hablando de errores, en mi labor de abogado me hacen muchas consultas, pero hay un error que todos cometen. Y es cuando eligen el lugar donde van a poner su negocio. Recuerden, ubicación, ubicación y ubicación son las cosas importantes que necesitas para tu negocio. Para cuando elijas un negocio, lo primero que debes hacer es ir a la municipalidad y obtener este documento. ¿Saben qué es esto? Esto se llama certificado de parámetros. ¿Qué es un certificado de parámetros? Es un documento en el cual el municipio te dice qué zonificación tiene el predio que tú quieres alquilar. El otro día llegó un cliente muy preocupado, había firmado un contrato forzoso por 3 años en el cual él había alquilado una casa como local comercial. Exclusivamente lo había alquilado para un colegio. Él, muy contento, se fue a sacar su permiso a la UCE o la UGEL ahora y luego se fue al municipio a querer pedir su licencia de funcionamiento. ¿Saben lo que ocurrió? En el municipio le dijeron de que no podía usar esa casa como centro educativo. ¿Razón? La zonificación no era compatible. La zonificación era residencial densidad media número 3, motivo por el cual a él no le permitían tener un colegio en ese lugar. ¿Qué ocurrió? Perdió dinero y tuvo que pagar la penalidad para poder dejar ese contrato. Un certificado de parámetros te dice, en primer lugar, qué zonificación tiene el predio, qué es y qué negocios puedes poner en ellos. Este documento se tramita de una manera muy fácil. Únicamente vas al municipio, pagas una tasa entre 30 y 40 soles y en 2 días te dan el certificado de parámetro. Este es un documento muy importante que debes obtener antes de alquilar un inmueble para saber si este inmueble te servirá para el negocio que tú deseas. Bien, hablando de errores, hoy vamos a tener el tema es los errores principales, luego vamos a tratar en un segundo bloque qué es lo que se debe hacer un pequeño empresario o un empresario para poder manejar su empresa. Y para ello tenemos a un experto, a una persona que conoce muy bien las empresas. Él es una persona muy preparada y ha dirigido y asesorado a muchas empresas. Su nombre es Manuel Wong, a quien le vamos a darle la bienvenida esta noche con un fuerte aplauso. Muchas gracias, buenas noches. Uno de los principales errores que cometen las empresas que inician operaciones es centrarse 100% en su rubro. Me voy a dirigir o voy a hablar con relación a un ejemplo. El que se dedica a producir papas, por ejemplo, sabe muy bien en qué momento cultivar, en qué momento cosechar, qué tipo de semilla usar, qué tipo de fertilizante usar. Inclusive después de la cosecha sabe muy bien cómo procesar su producto. Sin embargo, lo que te lleva al éxito o lo que te lleva al fracaso en una gestión empresarial es el hecho de que no manejes tu negocio desde el punto de vista empresarial, como dice la frase. ¿Cuál es la diferencia, Manuel, entre manejar una empresa desde el punto de vista empresarial y manejarlo, bueno, como la idea me da? Así es. La gran diferencia está en que el que piense empresarialmente piense en su rentabilidad. Mientras que el que no lo piense empresarialmente lo ve desde su óptica del rubro al cual se dedica. Entonces producen muy buenas papas, sacan muy buenas papas fritas, todo lo que tú quieras. El problema es quién les compra. O si para producir esas papas fritas sus costos son altos. Sus costos son altos, ¿no? Exacto. Entonces cuando tú lo ves desde un punto de vista netamente empresarial, haces las cosas viéndolo desde tu punto de vista de costos, que tus costos fijos sean extremadamente bajos y que tus costos variables sean los que vayan proporcionalmente a tus movimientos, ¿no? Mientras que el que no lo ve desde el punto de vista empresarial simplemente se dedica a producir indistintamente a cuánto le cueste o cuánto le cueste ponerlo en venta. Hay un mito, no sé si será verdad ese mito, dicen de que
¿Cuál es la regla o la media de sacrificar costos por calidad? ¿Existe? ¿Es un mito? ¿Cómo es el tema? Definitivamente hay un tema importante al respecto. ¿Qué es lo que hace que tu negocio sea exitoso con relación al resto de los negocios? Y la respuesta es, ¿cuál es tu propuesta de valor? Cuando hablamos de propuesta de valor, vamos a descifrar la palabra valor. Normalmente en español hablamos de valor y todo el mundo tenemos una idea de que hablamos de temas monetarios, de temas de dinero. En inglés se llama value y value tiene un significado muy grande. Por ejemplo, si en un restaurante vale 10 soles una Coca-Cola o una gaseosa cualquiera y en la esquina de tu casa vale 2 soles, pero estás a 50 minutos, 1 hora de tu casa, la pregunta es, ¿vale la pena ahorrarte los 8 soles de diferencia, irte hasta tu casa y tomarte la gaseosa? No. La respuesta es no. Claro. ¿Por qué? Porque el valor que tiene ese ahorro no compensa el sacrificio que tú tienes que hacer. Entonces, cuando hablas de value, es la relación costo-beneficio versus sacrificio. Yo voy a comprarme algo que vale X cantidad de dinero, pero eso lo que me está costando, me ha costado a mí X cantidad de trabajo conseguirlo. La pregunta es, ¿lo que yo tengo como beneficio compensa el sacrificio que me costó obtenerlo? Cuando la balanza va a favor del beneficio, lo justifica, tienes una buena propuesta de valor. Entonces, como empresa, tú tienes que esforzarte para que tu negocio tenga una propuesta de valor que te haga diferente. ¿Qué es lo que tú le ofreces al resto de los clientes que las empresas restantes no alcancen a dárselo? Aterrízanos con un ejemplo. ¿Cómo podemos poner ese concepto que tú nos has brindado en un ejemplo práctico en la vida? Perfecto. Vamos a hacer uso de nuestra memoria cuando las empresas WON o supermercados WON incursionaron en el mercado. Hablemos de un contexto en esa época de terrorismo, época de inestabilidad jurídica, inestabilidad económica, poco circulante en el mercado, y habían empresas que se dedicaban al negocio de los supermercados como Superexa, Tía, Escala, no me acuerdo otros más. Monterrey. Estas empresas, básicamente, si bien es cierto, te vendían los productos, pero estas empresas básicamente te cobraban por embolsarte, te cobraban por la bolsa, te cobraban por llevarte el producto al carro, y indistintamente el servicio era pésimamente malo, ¿no? Aparece un emprendedor en aquella época, Erasmo Wong Lu, una persona egresada de la Universidad Agraria, profesional, con mucha visión, y decidió hacer algo que solucionara las necesidades del consumidor, ¿no? Que no precisamente le salga más caro, pero que sí el cliente salga satisfecho. Decidió abrir la primera tienda WON en el Óvalo de Gutiérrez, y básicamente se dejaron de cobrar las bolsas. Básicamente se dejó de cobrar por el embolsado. Se prohibió que se cobrara por llevar las carretillas a los vehículos, y se esforzaron en preparar al personal para que diera una buena calidad de servicio. O sea que ellos se esforzaron mucho en servicio al cliente. Exacto. ¿Cuál fue la propuesta de valor de los supermercados WON? Calidad de servicio. Manuel, justamente cuando uno viaja fuera del país, yo me he quedado sorprendido del servicio al cliente que dan las empresas. Ellos no pueden imaginarse que se vaya un cliente descontento de del negocio. Correcto. Se esfuerzan para que tú te sientas feliz, te sientas atendido, están al tanto de ti, porque saben que si tú los tratas bien, tú vas a volver. Claro. ¿Cuál es? Y regresamos nuevamente al primer error de todo empresario, no ver su negocio desde el punto de vista empresarial. Cuando tú miras tu negocio desde un punto de vista empresarial, te esmeras para que tu estructura de empresa, tu negocio, tenga una estructura organizacional, y a la vez esta empresa tenga una cultura dentro de la empresa. Cultura de servicio, que tengan valores, y etcétera, etcétera, donde primero sea el cliente interno, en segundo lugar sea el cliente externo, y en tercer lugar sean los propietarios o directivos de la empresa. El error más común en todo empresario, emprendedor, es de que primero son los dueños,
Segundo son los clientes externos y por último es el cliente interno, en otras palabras el empleado. Cuando tú no tienes un buen manejo con tus empleados, tarde o temprano ellos te pasan la factura. Cuando tú no priorizas a tus empleados, tú no puedes hacer un negocio donde todos los que colaboran contigo estén descontentos. Eso se llama cultura organizacional, el secreto del éxito de toda empresa que sale adelante. O sea que, en otras palabras, tú tienes que tener primero a tu equipo cohesionado, a tu equipo feliz, dándole las herramientas que ellos necesitan. Exacto. Y bonificándoles, pagándoles. ¿Cómo mantienes alegre al personal? Hay una serie de variables. Tú no necesitas darle plata tal vez a un trabajador para que esté contento. El ser humano tiene una serie de necesidades. Una de ellas es necesidad de reconocimiento. ¿Cuántas veces viene un trabajador que se ha roto la espalda trabajando y viene el jefe, lo mira y se sigue de largo? Cuando tal vez oye, muchas gracias, te pasaste, lo hiciste muy bien, tendrías un resultado y una fidelidad de parte de tu trabajador o de tu colaborador para con la empresa. Entonces, una de las necesidades es de reconocimiento. Hay otras que pueden ser de crecimiento. ¿Cuántas veces hay un trabajador que realmente se rompe la espalda a favor de la empresa y cuando hay posibilidades de ascenso, traemos gente de afuera y no le damos la oportunidad para que el de abajo, que tiene la aspiración de seguir creciendo dentro de la empresa, lo pueda hacer? Claro, siente que como que no hay una conexión con la empresa no me toma en cuenta a mí, y por tal motivo, yo, ¿para qué hago las cosas bien si me van a tratar mal? En otras palabras. Entonces, eso es parte de tu cultura organizacional. Tú manteniendo feliz a tu trabajador, básicamente tienes un motor dentro de la empresa. Ahora, ¿y cómo hacer una sinergia con los trabajadores? ¿Hay que reunirnos con ellos semanalmente, todos los días, interdiario? ¿Cuál es la mejor manera de en qué momento se premia? Correcto. ¿En qué momento se hace? ¿No? Entonces, ahí básicamente lo que tú tienes que hacer es algo muy importante. Como empresa tienes que tener una línea de mando, ¿no? Divisiones dentro de la empresa, especialidades dentro de la empresa, y que cada especialidad o cada parte de la empresa tenga su cabeza, de tal manera que tú como directivo te dirijas directamente a ellos. ¿Cuál es el secreto de todo empresario exitoso? Por ejemplo, dar instructivas, a esas instructivas hacerle seguimiento y ese seguimiento ponerles plazos. Cuando yo tengo que hacer esto, perfecto. ¿Cuánto tiempo cuento? ¿Sabes qué? Tienes 2 semanas para hacerlo. A la semana voy y le digo cómo va tu avance. Si está sobre el 50%, está bien en su progreso. Si está bajo el 50%, ¿saben por qué, no? 2 semanas, a una semana es en la mitad del plazo. Así es. Si está bajo el 50%, tengo que tomar medidas correctivas de inmediato. Sin embargo, no espero que venza el plazo para darme cuenta que la cosa no funcionó. Entonces, ese es el secreto de un empresario o de un directivo exitoso. Saber lo que tiene que hacer, ponerle plazos y hacer seguimiento. Importante lo que nos dices, Manuel. Realmente estos elementos de que todo empresario debe poner en práctica, debe interiorizarlo para que la empresa pueda crecer. Bien, amigos, vamos a entrar a un corte comercial y no se muevan aquí en Doctor Empresa. Ahí le... Sí. Sin Límites es un programa dedicado a la persona con discapacidad, adulto mayor, niño y niña y adolescente de todo el Perú. Batería Política, todos los lunes a las 9 de la noche.
un programa de análisis político del acontecer nacional e internacional. La ley de presupuesto solamente debe contener normas o contenidos . Por eso la República quiso incorporar a las empresas estratégicas del Estado Colapafas Educa Perú es un programa educativo, cultural y democrático dirigido a la comunidad educativa nacional. También luchamos frontalmente contra la corrupción, hipercorrupción y la mega impunidad. Kuczynski es un hombre serio. ¿Sabe que estas barbaridades hace su ministro de Educación? Hola amigos, seguimos aquí en Doctor Empresa. Hace unas semanas atrás tuve la oportunidad de participar en una charla organizada por una ONG que se llama la Academia para la Creación de Empresas. En esta academia vinieron empresarios norteamericanos a darle clases gratuitas de cómo iniciar o cómo desarrollar una empresa a un conjunto de peruanos emprendedores que habían iniciado. Lo interesante de estas clases es a medida que iban dando el conocimiento, iban soltando de manera indistinta lo que ellos le llamaban las 25 reglas del éxito. Hoy quiero compartir con ustedes dos de esas reglas y es justamente lo que veníamos conversando con Manuel Wong. Una de las reglas era contrata despacio, despide rápido. Y otra regla que ellos tenían era no contrates a nadie que nos pueda despedir, ¿no? Interesante, dado que hemos hablado con Manuel Wong acerca de los empleados. Así que ya saben, contraten despacio, tomen su tiempo para contratar a su colaborador si reúne los requisitos y si no es así, despidan rápido. Y la otra regla es, obviamente, no contraten a nadie que no puedan despedir. Manuel, sigamos hablando ahora un poco más de qué es lo que debería hacer un empresario, un emprendedor para estar alerta ante los problemas que existen o ante la variación del mercado. Bueno, un poco tocando el tema de los trabajadores o colaboradores. Es extremadamente importante que lo vean desde el punto de vista empresarial y eso también tiene que ver con la buena selección de tu colaborador. Es 1000 veces mejor seleccionar correctamente antes de que tengas que despedir a alguien. Obvio. ¿Ok? Eso es tema de dinero, tema de preparación, tiempo y energía. Y en especial hay un terrible veneno dentro de una empresa que el empresario no lo valora, no lo ve. Sin embargo, es uno de los peores problemas que pueda tener adentro, que es la atmósfera laboral. Cuando tú vayas a hacer algo dentro de la empresa, piensa en las repercusiones que puedas tener dentro de la atmósfera laboral. Lo peor que te puede pasar es de que tú tengas una pésima atmósfera laboral donde hay una desmotivación generalizada, donde la empresa no va a caminar. Las empresas pueden ser muy grandes, muy importantes, pero no nos olvidemos que todas ellas la hacen las personas que laboran adentro. ¿Qué puede desmoralizar, por ejemplo, a un empleado? Un maltrato de parte del directivo hacia las personas puede desmotivar una falta de reconocimiento de algo,
puede desmotivar el hecho de que no se le den las posibilidades de ascenso cuando la gente está realmente haciendo mérito, ¿no? Cuando el empresario básicamente no mira el esfuerzo del trabajador, y no solamente eso, sino de que, por ejemplo, hay un libro muy bueno que se llama Mi Primer Millón. Habla de los 10 grandes multimillonarios de la época contemporánea. Y habla de cuáles son los secretos para que ellos hayan llegado a ser sumamente exitosos. Compártenos algunos, Manuel, estoy muy interesado. Uno de ellos, por ejemplo, es de que sus ingresos y sus ganancias las compartía entre sus personas claves. O sea, por ejemplo, si yo gané en esta campaña navideña 30.000 soles y tengo 2 vendedores, debería, aparte del sueldo, darles como un pequeño bono, algo así. No sé si realmente al vendedor como tal, pero sí eso le cae a todos aquellos directivos que manejan la empresa contigo. O por ejemplo, ¿no? A la persona que me ayuda. Eso es pensando en una empresa grande. En una empresa pequeña, de un emprendedor que solamente tiene 2, 3 empleados o 2 empleados, ¿se debería compartir con ellos entonces? También, o sea, fuera de darle sus comisiones, porque básicamente se mueven por dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que en el mundo de los negocios no existe una empresa exitosa que solamente gane un lado. Obvio. ¿Ok? Las empresas exitosas son aquellas que juegan un win to win, o ganar y ganar. Cuando todos participan y todos ganan, gana el trabajador, gana el empresario, gana el cliente, todos quedan felices. ¿Qué conseguiste? Un trabajador contento, un cliente cautivado y un empresario feliz. Obvio, entonces tienes mucha razón. Entonces lo que tenemos que hacer es siempre, como tú decías, aparte del reconocimiento al trabajador, también tenemos que hacerle ganar a él. También, pero ganar, otra vez regresamos al tema de value, ¿no? Darle valor al empleado. Si tú tienes un empleado que, por ejemplo, hoy día es cumpleaños del hijo, y tú sabiendo que es cumpleaños del hijo y le van a hacer una fiesta, tú lo haces quedarse hasta la última hora del día. ¿Qué crees que vas a generar en ese trabajador? Obviamente resentimiento, ¿no? Resentimiento, descontento. ¿Qué es lo que pasa si tú agarras y lo llamas y le dices, oye, ¿sabes qué? A mediodía retírate porque tienes el cumpleaños de tu hijo. Te lo va a agradecer, pero no solamente eso, te va a cuidar las espaldas. Entonces, cuando tú reconoces, valoras, ahí viene el tema de nuevo, value, valoras a tu trabajador, realmente tienes resultados diferentes y tienes positivos apoyo de parte de ellos, ¿no? O sea que en ese tema de jefe, empleado y la forma como tú nos has descrito la situación, también se aplica entonces este principio cristiano de dar para recibir. Totalmente cierto. Básicamente es un tema de fluidez. Tú no puedes recibir de parte del trabajador buenos resultados si tú no eres de los que también das buen trato. Y este es un tema de acción y reacción. Si tú tratas mal a tu personal, créelo, tarde o temprano te pasa la factura, ¿no? Es igual que en ese restaurante, cuando un mesero decide irse por el maltrato que recibía por parte del propietario, el propietario le dice, bueno, ¿sabes qué? Quiero pedirte disculpas por todas las veces que te traté mal, y sí, por favor, cuando nos veamos en la calle, quisiera que nos saludemos. Y el mesero le dice, bueno, también te quiero pedir 1000 disculpas por todas las veces que te oriné en tu sopa, ¿no? Así que quedamos parches, le dije. O sea, tarde o temprano te pasan la factura de una u otra forma. Ok, Manuel. Entonces, tratar bien al empleado, reconocerlo, darle el valor al empleado. Darle valor al empleado es un activo de la empresa. Totalmente claro, ¿no? Ok, Manuel. Ahora, analicemos un poco las situaciones. Ese es el frente interno. Así es. Ahora analicemos un poco el frente externo. Exacto. La competencia, los precios, las variaciones. Tengamos claro lo siguiente. Una empresa es el núcleo de un entorno llamado microentorno. Un microentorno es todo aquel contexto que tiene frontera con tu empresa, ¿no? Por ejemplo, hay un concepto teórico que se llama Porter, ¿no? Que habla del microentorno, el análisis del microentorno. Tu empresa es el centro y en un extremo tienes al proveedor.
Al otro extremo tienes al cliente. A un extremo opuesto tienes a las empresas competidoras y al otro extremo tienes a los productos alternativos. Cuando tú tienes claro cuál es tu microentorno, ¿no? Básicamente eso te va a poder analizar o sacar unos análisis que tienen que ver con tu análisis FODA. Cuando tú tienes clarísimo cuál es tu microentorno, tú puedes sacar cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Es extremadamente importante que sepas cuáles son tus fortalezas porque ese es tu motor. Y es extremadamente importante que tengas identificado cuáles son tus debilidades porque ese es tu lastre. Cuando tú lo que tienes que hacer es moverte del punto A al punto B, necesitas tener motores, no lastres. Por lo tanto, tu trabajo consiste en cambiar tu lista de debilidades, convertirlas en fortalezas. Esa es parte de tu análisis interno. Hay otro análisis que se llama el macroentorno, que no tiene frontera con tu núcleo empresarial, pero que indirectamente te afecta económicamente también. Ese es otro concepto teórico que se llama PESTEL. P de factores políticos, E de factores económicos, S de factores sociales, E de factores ecológicos, T de factores tecnológicos y L de factores legales, por ejemplo. Eso sí, aterricemos ahora ese macroentorno, ese microentorno que nos explicaste. Así es. A ver, vamos a una realidad. ¿Cómo funciona eso? El macroentorno, por ejemplo, en la actualidad el país está sufriendo una desaceleración económica, donde por primera vez después de casi 10 o 15 años, el peruano tiene una capacidad adquisitiva inferior al 1 o 2%, ¿no? Cuando antes estábamos alrededor de 15, 20, 25%. En otras palabras, el peruano no está comprando. Ese es un factor que de rebote es un factor político, porque el gobierno actual o hizo o no hizo, o simplemente por X razón no está atrayendo a la inversión extranjera, no está atrayendo al inversionista privado y tampoco como Estado está haciendo inversiones estatales. En otras palabras, no hay circulante en el país. O sea, ¿nos hemos quedado estancados? Nos hemos estancado. Desde las elecciones, donde hubo cambio de mando, simple y llanamente todo está en status quo, ¿no? O sea, todo se ha quedado igual. Ahora, aquí, entrando un poco al tema político, porque el emprendedor no solamente tiene que analizar el tema económico, también tiene que analizar el tema político. Totalmente. ¿Por qué crees tú que está ocurriendo esto con este gobierno que todos estaban esperanzados? Tengo muchos amigos ingenieros que decían, mira, en enero, febrero me decían, va a haber un cambio de gobierno, así que todos los proyectos se han paralizado. Y cuando después de la segunda vuelta electoral y ganó Kuczynski, dijeron, ahora que bueno, a partir de agosto ya empezamos a trabajar otra vez. Hace 2 días me comuniqué con este ingeniero que hace estudio de suelos y me dice, David, estoy igualito, no se ha movido nada. Correcto. ¿Qué es lo que pasa? El ámbito político es un ámbito bastante complicado. Una cosa es que tú seas un empresario exitoso, donde dirijas una transnacional o una empresa gigantesca, una top 10 peruana, y una cosa es que te pongan adelante de un país, donde para tomar cualquier medida tienes una serie de procesos, tienes que pasar una serie de licitaciones, donde no tienes una libertad de movimiento que no te permita de alguna manera hacer gestiones como en el ámbito privado. Por otro lado, ¿qué resulta? De que el Estado, exactamente las cifras no las conozco, pero el Estado para moverse necesita más de 8.500 personas de alta confianza del mandatario de turno. O sea, cargos claves. Cargos claves de confianza. Correcto. ¿Qué es lo que pasa? El presidente Pedro Pablo Kuczynski es una persona altamente reconocida en el ámbito internacional, todo el mundo conocemos sus gestiones y sus resultados, etcétera, etcétera. Pero parte de lo que está pasando es de que no tiene su gente de confianza que ocupe los cargos claves en el aparato estatal, ¿no? Parte de ello que está sucediendo, que los pocos que están ocupando están saliendo escándalos por corrupción o malos manejos o de la novia, etcétera, 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 que también está generando de que el inversionista extranjero o el inversionista privado no sienta la confianza necesaria como para empezar a tomar medidas y desembolsar dinero para poder tener resultados a mediano o corto plazo, ¿no? Manuel, lo que tú estás diciendo me lleva a una reflexión y
amigos televidentes, en los últimos años lo que hemos tenido, Manuel, en el Perú, solamente son partidos que en realidad son clubes electorales. Como dice Giovanni Sartori, esto es una democracia electoral que nos llaman a votar cada 5 años, pero los partidos políticos, no tenemos partidos políticos organizados, ¿no? Si tenemos en cuenta cuántos congresistas tiene Peruanos por el Cambio, PPK, y fíjense, todos los partidos políticos en la actualidad, más que instituciones, son, a parecer, personalidades. Por ejemplo, tenemos la K de Keiko, la O de Ollanta, PPK de Pedro Pablo Kuczynski, y no tenemos partidos organizados. Ese es el motivo por el cual este presidente ahora carece de personal de confianza. Si tuviéramos partidos organizados, que son las entidades intermedias entre el poder y el pueblo, entonces la cosa sería diferente. El partido político capacita, el partido político funda. Al día de ayer, por ejemplo, hubo una conferencia de prensa, se ha anunciado al país la formación del partido Unidad Social Cristiana. Es un partido social cristiano, de fundamentos cristianos, donde se propugna justamente a la persona humana como superior a la economía, donde respeto a la propiedad privada, y básicamente toda la filosofía de la Unidad Social Cristiana, que es la doctrina social de la Iglesia, está basada en las Escrituras. Yo realmente augurio para este partido Unidad Social Cristiana que tenga ha tenido un buen comienzo, y espero que se siga desarrollando. Tienen como guía a Alberto Boreo Odría, y entre otras personalidades como Gillo del Castillo, Enrique Peramás, Teresa Chumpitaz. Realmente es un partido grande. Espero que cuando ellos gobiernen, ellos iban a tener los 8.500 personal de confianza. Yo creo que el problema en el Perú es un poquito más profundo de lo que se está mencionando. En las 3 últimas elecciones, y yo no soy mucho de hablar de política, no me gusta hablar de política, pero bueno, ahora vamos a hacer un poco mención de algo. En las 3 últimas elecciones, lo que ha estado sucediendo en el Perú es un fenómeno electoral, donde no es que gane el mejor. Lo que está pasando en las últimas 3 elecciones, gana el antivoto. Tienes mucha razón, eso es lo que ha ocurrido. ¿Y cuál es el grave problema en nuestro país? ¿No? Y este es un problema bien grave. Mientras que en otros países los que eligen a los presidentes son aquellos que leen los periódicos, en nuestro país los que eligen a los presidentes son aquellos que se limpian el trasero con esos periódicos. Bueno, sí. ¿No? Y entonces, y ese es un grave problema, porque ¿qué porcentaje del universo electoral es el pensante? Y nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las masas no lo son, y ellos son los que eligen a los presidentes. Entonces, y eso que hablo de que lamentablemente el antivoto es el que está ganando en las últimas 3 elecciones, es cierto, porque no es que gane el mejor candidato y el que mejor nos vaya a dirigir al país, es la opción que nos queda para el antivoto. Así es, y como tú dices, tenemos que las personas se sienten desconectadas de los partidos políticos, y esto también afecta a la economía y afecta al empresario, puesto que no sabe qué va a ocurrir. Realmente necesitamos formar partidos políticos con una sólida convicción y con una sólida doctrina. Mira, parte de lo que nos va a pasar es de que, por ejemplo, durante la gestión del presidente Ollanta Humala, hemos tenido una desaceleración económica tal que para recuperarnos a los niveles que teníamos antes que él juramentara como presidente, nos va a tomar 2 mandatos, 2 gobiernos. Y eso es sin contar de que este gobierno lo haga bien, porque si no lo hace bien, vamos a tener un retroceso mucho mayor todavía, nos va a tocar mucho por remar si es que no hacen las cosas correctamente. Manuel, vamos a hablar con eso porque lo que tú has dicho es importantísimo. Bien, vamos a entrar a una pausa nuevamente, una pausa comercial, y amigos, no se muevan, ya volvemos. Tenemos a Manuel Wong Peroné, un experto en empresas. No se despeguen de nosotros, de aquí, de Doctor Empresa.
Sin Límites es un programa dedicado a la persona con discapacidad, adulto mayor, niño y niña y adolescente de todo el Perú. La ley de presupuesto solamente debe contener normas o contenidos El Congreso de la República quiso incorporar a las empresas estratégicas del Estado Conapafas Educa Perú es un programa educativo, cultural y democrático dirigido a la comunidad educativa nacional. También luchamos frontalmente contra la corrupción, hipercorrupción y la mega impunidad. Kuczynski es un hombre serio. ¿Sabe que estas barbaridades hace su ministro de Educación? Bien, seguimos aquí en Doctor Empresa con Manuel Wong, un experto consultor empresarial y de amplia experiencia. Manuel, bueno, tu apellido es Wong, tu apellido es chino, es oriental, y una vez escuchaba algo de la filosofía taoísta que decía de que en las tormentas o en los tifones no superviven los árboles más fuertes, sino los más flexibles. Así es. Básicamente, este libro es el Tao Te Ching o Tao Te Ching. Habla de diferentes virtudes que debe tener el ser humano, pero también si lo aplicas en el ámbito empresarial funciona. Básicamente acá este dicho chino dice: ante los grandes tifones, los árboles que sobreviven son aquellas palmeras largas y delgadas, pero cuyas virtudes es la flexibilidad. ¿Cuál es la gran virtud del agua? El agua es uno de los grandes elementos que atraviesan una montaña si se lo propone, porque es la fuerza erosiva más poderosa que pisa la tierra. Sin embargo, adopta la forma en que le pongas. O sea, eso quiere decir de que no importa el problema que venga, tú te tienes que adaptar al problema. Y no hablemos de problema como tal, ¿no? Si tú eres un empresario exitoso, lo que le llaman problemas lo deberías de ver como oportunidades. Es donde te debería de aflorar tu creatividad, debería de aflorar tu capacidad de resolver situaciones complicadas. Por eso es de que normalmente no se le llama un problema, ¿no? Cuando tú ves como problema, es un problema. O sea, es la actitud con la que tú vas a enfrentar. Exacto. La situación. La situación. Entonces, cuando tú tengas una situación difícil, pregúntate, ¿cuál fue la enseñanza? Y en base a la enseñanza, tomas la medida correctiva. Y nunca se convierte en un problema. O sea que la capacidad del ser humano está en que justamente sepa aprender la situación y pueda sobreponerse amoldándose Exacto. a los desafíos y problemas que tiene en ese momento. Bruce Lee tenía un dicho: be water, sé como el agua. Y cuando le preguntaron por qué a cada rato repites be water, sé como el agua, él decía: el agua es uno de los elementos más moldeables que existe sobre la faz de la tierra, adopta la forma que quieras. Sin embargo, no deja de ser la fuerza erosiva más poderosa de la tierra. Y sabiendo sus fortalezas, cuando en un inmenso río cae una inmensa roca al medio, nunca entra en rumbo de colisión. Tiene la habilidad suficiente de bordearlo y seguir su camino. Por otro lado, ¿cuál es el secreto para que el océano sea tan grande e inmenso? Que tiene la suficiente humildad de estar unos cuantos centímetros más abajo del río más pequeño, que también lo nutre. O sea,
ser humilde en las circunstancias te hace grande. Exacto. Interesante la filosofía taoísta, Manuel. Sí. Dime. Hay una filosofía oriental que sobresalió y hizo de que después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los japoneses salieran adelante y sean una de las más grandes industrias del mundo. Esto se llama la filosofía Kaizen o filosofía Toyota. ¿Qué es la filosofía Kaizen? Es la búsqueda constante de la mejora de tus propios estándares. Si tú te propones O sea, la autoevaluación. autoevaluación, tú tienes que partir sabiendo cuáles son tus fortalezas y tus debilidades para que sepas qué cosa mejorar. Cuando yo tengo mi lista de fortalezas y tengo una lista de debilidades, cada vez que yo paso una debilidad, la convierto en fortaleza, estoy haciendo una mejora continua. Aterricemos ese concepto, Manuel, en un ejemplo práctico de un empresario, por ejemplo, que ha decidido vender salchipapas. Correcto. Básicamente yo compré mi carretilla a través de un crédito que alguien me lo dio, ya sea una entidad financiera chiquitita o un amigo, ¿no? Que me apoyó y me apalancó para la compra de la carretilla. Si yo no soy puntual en mis pagos, básicamente se me cierran las puertas. Esa es mi debilidad. Yo identifico cuál es mi debilidad y digo, a partir de ahora me voy a proponer ser puntual en mis pagos y disciplinado. Comienzo a pagar puntualito, comienzo a ser disciplinado en mis compromisos. Básicamente yo solo me abro las puertas de los créditos con amistades o entidades financieras. Eso es una mejora que yo estoy haciendo. Por otro lado, soy impuntual en mi forma de llegar a mis reuniones y la hora cabana famosa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, me propongo empezar a llegar puntual. Cuando tú demuestras con tus pagos formalidad, cuando tú demuestras con tus acciones puntualidad, estás teniendo valores que hablan de ti como persona y como empresario. Y eso tiene un valor y un peso específico muy grande. Tu palabra se convierte en efectivo. Exacto. Tu palabra se convierte en tu mejor crédito. Y ese es tu mejor capital, Bueno, ¿no? Y regresamos a la palabra, tu mayor value, tu mayor valor. importante, Manuel, estas cosas que nos estás comentando. Sobre todo, dime, el otro día, por ejemplo, me consultaba un cliente que él quería comenzar a vender motos, pero los quería dar al crédito directo sin la intermediación de una financiera, y me preguntaban cómo podían asegurar el pago y las demás cosas. Yo le digo, dándole mis consejos legales, él me decía, ¿sabe qué, doctor? Yo he sido vendedor, también justamente era oriental, y él me decía, yo he sido vendedor durante 50 años. Yo tengo casi 80, pero yo sigo vendiendo aquí con mis hijos. Yo cuando vendo, analizo a la persona y solamente veo si es que me inspira confianza o no. Si yo veo que es una persona que me inspira confianza, yo le vendo, yo le llamo sentimiento, yo le vendo por el asentimiento. Yo doy crédito a las personas por feeling, por sentimiento. Y eso me ha dado un éxito. Él me decía que hay mucha gente que prefiere comer arroz con huevo todos los días antes que faltar a sus deudas. Que ellos prefieren cortar el cable o el internet antes que gastar más plata y pagar sus deudas primero. La palabra tiene mucho que ver. Dime, ahora, ¿cómo un empresario, como un emprendedor puede fidelizar a sus clientes? Ese es otro tema de la... Fácil. Básicamente tú logras fidelidad de tu comprador o de tu mercado cuando lo sabes escuchar. En una oportunidad pregunto a empresarios muy exitosos, ¿cuál fue el secreto de tu éxito? Y respondieron muy simple, la mayoría de ellos lo mismo. Casi nunca hice lo que yo quería. Siempre di y hice lo que el mercado me pidió. Si el mercado te demanda algo, así no te guste, dáselo. Al final de cuentas, la razón de ser de tu negocio es que sea rentable. Me hace acordar justamente otra regla, una de las 25 reglas del éxito de esta academia, que decía, vende lo que el mercado compra. Totalmente claro. Y en estas clases que te digo de la Academia para la Creación de Empresa,
esta persona, un colombiano que ya radica en Estados Unidos, él decía de que él había conocido a unos venezolanos que ahora vivían en el estado donde él vivía, pero ellos querían vender unas arepas con sabor venezolano, pero en ese país nadie sabía qué cosas eran arepas ni cómo se comían, ¿no? Y ellos querían inclusive hacer todo un negocio, y cuando él le sugirió de que le ponga un poco de chile o de queso amarillo como hacen las enchiladas tipo americanos, los Tex-Mex decían, no, pero ¿por qué voy a hacer eso si es que no, si eso no es arepa tradicional? Y él fue lo que dijo: vende lo que el mercado compra. Si hay que hacer unas modificaciones, tenemos que ser como el agua, tenemos que adaptarnos a las circunstancias para poder pasar. Yo creo de que mientras más te adecúes al mercado, más éxito vas a tener. Siempre adecúa y escucha al mercado. Manuel, nos quedan ya poco tiempo. Dime tus recomendaciones, tus consejos de oros para todos los empresarios, para todos los emprendedores que nos ven aquí en Doctor Empresa a través de www.casadelaconstitucion.com. Lo importante como empresario es que tengas claro dónde estás parado y a dónde estás dirigiéndote. En otras palabras, dónde estás y a dónde vas. El camino y la distancia que separa de dónde estás a dónde vas, eso se llama brecha estratégica. Tú sabiendo cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, conociendo el entorno, el macroentorno, que te va a decir cuáles son tus oportunidades y tus adversidades o amenazas, vas a poder hacer una estrategia para lograr tus objetivos. Pero lo importante, tienes que saber qué hacer desde un comienzo. El error más común: empezar tu empresa pensando en chiquito. Y cuando vas creciendo vas improvisando y vas armando tus pisos cuando no has hecho bases. Desde el comienzo piensa en grande, de tal manera de que hagas tus bases, tus cimientos lo suficientemente sólidos, no importa que vayas creciendo de piso en piso. Pero vas a tener la certeza que en ningún momento se te va a desmoronar toda la edificación. Me has hecho acordar otra regla que también escuché. Disculpe que venga con las 25 reglas, pero que yo creo que se aplican, ¿no? Esta regla decía: piensa en grande, comienza en pequeño. Pero desde un inicio pensar en grande. Correcto. Todas tus proyecciones están hechas en base a lo que vas a hacer por etapas. Pero tu planeamiento está hecho a lo grande desde el comienzo. Manuel, gracias por haber venido. Yo te comprometo desde ahora a otro programa para que tú puedas venir y puedas compartir algunas experiencias. Yo quiero que en la próxima quizás hablemos un poco de tu especialidad. Tú también eres piloto comercial y eres especialista en temas aeronáuticos, empresas aeronáuticas. Quiero que también me des un poco de información. Hace poco la DGAC ha cambiado, desapareció la RAP 147, ahora ha sacado unas nuevas disposiciones, son cosas importantes. Amigos, vamos a pasar un corte comercial y luego vendremos con la última parte del programa. No se muevan, estamos aquí en Doctor Empresa. Sin Límites es un programa dedicado a la persona con discapacidad, adulto mayor, niño y niña y adolescente de todo el Perú. Batería Política, todos los lunes a las 9 de la noche. Un programa de análisis político del acontecer nacional e internacional.
Bueno amigos, ahora vamos a tener la última parte de Doctor Empresa. Esta conversación que hemos tenido con Manuel Wong esta noche realmente ha sido muy aleccionadora. Sobre todo me ha dejado pensando mucho en esta estadística que él sacó de que para que un presidente pueda gobernar necesita 8.500 necesita 8.500 puestos de confianza. Es decir, un presidente cuando llega al poder no gobierna solo, gobierna justamente con un equipo. El problema es cuando tu equipo no es tu equipo propio, es cuando el equipo que tú tienes en una elección vas jalando de todos lados y se van sumando para la campaña. Y eso ocurre básicamente puesto que en el Perú, de hace mucho tiempo atrás, hemos dejado de tener partidos políticos y hemos comenzado a tener partidos electorales. Solamente se junta un grupo de personas para una elección y compran los cupos para el Congreso o para la alcaldía provincial o distrital al mejor postor, al que tenga plata. Un amigo abogado muy prestigioso en Trujillo había sido invitado justamente para una lista parlamentaria y le habían prometido el número 1, él no dio ni un sol, él estaba yendo en la lista por su prestigio, por su desarrollo allá en La Libertad. ¿Y qué ocurrió? Una noche antes de la inscripción lo llamaron y le dijeron que si quería iba en el puesto número 5 de la lista, puesto que el número 1 le había sido dado a otra persona que había puesto 100.000 soles para la campaña. ¿Qué ocurrió? Este amigo, obviamente, por su prestigio y por la forma como él llevado, se apartó y ese partido en La Libertad no sacó ni un solo congresista. ¿Qué ocurre en el Perú? ¿Por qué las personas, por qué en el Perú? Fíjense, hay un dato del Jurado Nacional de Elecciones. Desde el año 2001, fecha en que se derrotó a la dictadura de Alberto Fujimori, hasta el 2016, ¿saben ustedes cuántos partidos o agrupaciones han pedido su inscripción para hacer un partido político en el Perú? Nada más y nada menos que 1.750 agrupaciones. 1.700 agrupaciones. Eso quiere decir que al menos han pedido su inscripción, su kit electoral, 100 agrupaciones por mes. Desde el 2008 hasta el 2016 han pedido el kit electoral para inscribirse como movimientos regionales, 2.200 agrupaciones regionales. Y en la misma lapso de tiempo, para inscripciones de municipalidades provinciales y distritales, han pedido inscripción 3.654 agrupaciones. ¿Qué ha pasado en el Perú? ¿Por qué tanto movimiento regional? ¿Por qué tanto movimiento distrital? ¿Saben por qué? Porque justamente no se han formado partidos políticos. Y no se forman partidos políticos porque básicamente no se preparan a los cuadros, no se dan clases y por último, no tienen doctrina. El día de ayer, como le comentaba yo a Manuel Wong, hay una esperanza para el Perú. Ha salido a luz la agrupación Unidad Social Cristiana, un partido político que se va a inscribir, están recolectando las firmas y para ellos han abrazado la doctrina social cristiana. La doctrina social cristiana que privilegia al hombre antes que la economía, que se basa en los principios de solidaridad y subsidiariedad, y de esta manera ellos tienen ahora, en base a esa doctrina de amor al prójimo y que tengas que comportarte de una manera digna, ellos han lanzado este partido y buscan su inscripción. Y si Martín no me dice, tenemos algunas palabras del mentor de esta agrupación, es decir, es Alberto Boreo Dría, un gran personaje, un gran constitucionalista, y veamos un poco de las palabras de lanzamiento de ayer de Alberto Boreo Dría en el Club Apurímac, donde se lanzó Unidad Social Cristiana. Vamos, Martín, con las imágenes. Gracias, Quique, gracias, David, gracias a cada uno de los integrantes de Unidad Social Cristiana.
Ya lo han dicho casi todo lo que puede decirse al comenzar una aventura de esta naturaleza. Pero yo quiero, aunque nos demoremos unos segundos más, quiero completar esta panoplia porque creo que es fundamental que ustedes escuchen aquello de lo que yo me siento muy orgulloso, que fue una iniciativa de Quique, fundamentalmente, de David, y que nos llevó a que efectivamente diéramos este paso y saliéramos de los cuarteles de invierno a donde queríamos habernos retirado luego de una larga lucha a favor de la democracia. Pero, como dice el Evangelio, pues algunos talentos políticos tenemos y los talentos no se pueden poner debajo de la alfombra porque Dios nos va a pedir cuentas de esos talentos que hemos recibido y que nosotros no decidimos luego poner a fructificar sino a descansar. Yo estoy muy orgulloso de la juventud de la Unidad Social Cristiana y por eso, aunque nos demoremos unos minutos más, yo voy a ser de maestro de ceremonias para pedirle en primer lugar a Rafael Porras, que venga a decirnos por qué está en la Unidad Social Cristiana. Yo les invito a que ustedes puedan terminar de ver el lanzamiento de Unidad Social Cristiana en la página web usc.pe y ustedes puedan apreciar cómo es que este grupo de personas están formando este gran partido para darle una esperanza al Perú. Esto es Doctor Empresa. Gracias por acompañarnos y la próxima semana vendremos a entrevistar a unos emprendedores, por ejemplo, alguien que está vendiendo menú por website o alguien que vende ropa de niños por Facebook. Hay muchas propuestas de crear empresa y no te pierdas el próximo programa de Doctor Empresa. Gracias.